presenta El Pulso del Papa. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Francisco sostiene que si creemos que nada es imposible para Dios, haremos milagros. Y afirma que solo el amor y no las cosas materiales pueden llenar la vida. Además expresa preocupación por Venezuela, que está viviendo una situación crítica. No sofoquen la palabra del Dios de la paz, el llamado del Papa ante guerras en el Medio Oriente y en el mundo. Francisco presenció el milagro de la nieve de Santa María la Mayor por primera vez en su pontificado. La oficina de prensa de la Santa Sede deplora ofensa hecha a muchos cristianos en París 2024. México enfrenta uno de los momentos más críticos para la defensa de la vida, advierte experto Provida. Al menos 9 sacerdotes habrían sido secuestrados por la dictadura de Nicaragua en las últimas 2 semanas. Obispos de Venezuela rechazan la violencia del Estado, que ya deja 24 muertos en protestas. Y por último, sacerdote cuestiona a los cubanos. ¿Qué tiene que suceder para que este pueblo despierte? Estas y otras noticias enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Queridos amigos redescuchas, aquí estamos listos como cada semana para informarle a usted y para invitarle también a la reflexión en este programa, los servicios informativos de Ver y Creer. Hola Marisa. Hola, ¿qué tal Roberto? Mucho gusto estar contigo y con nuestro amable público. Empecemos a conocer el resumen informativo de la semana del Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a la información. Comenzando con información del Papa, reanudó el miércoles de esta semana las audiencias generales que fueron suspendidas durante el mes de julio con ocasión del periodo estival y abundó en la acción del Espíritu Santo en la obra de la redención. Inspirado en el pasaje del Evangelio de Lucas que narra el misterio de la encarnación de Jesucristo en el seno de María, el Papa llamó a confiar como la Virgen en que nada es imposible para Dios, como expresó el ángel a la Madre de Cristo. Si nosotros creemos en esto, haremos milagros, expresó el Papa al concluir la catequesis pronunciada en el aula Paulo VI del Vaticano, en la que recordó que la encarnación por obra del Espíritu Santo es un dato que la Iglesia Católica colocó en el corazón del símbolo de su fe en el Concilio Ecuménico de Constantinopla. El Papa reflexionó antes del rezo del Ángelus dominical en la Plaza de San Pedro en el Vaticano sobre la relación que tenemos con los bienes materiales y aseguró que las cosas materiales no llenan la vida, nos ayudan a avanzar y son importantes, pero no llenan la vida, solo el amor puede hacerlo. Al reflexionar sobre el Evangelio tomado de 6:24-35, el Papa señaló que nos habla de Jesús, que después del milagro de los panes y de los peces, invita a la multitud que lo busca a reflexionar sobre lo que ha sucedido para comprender su significado. Tras el rezo del Ángelus el domingo pasado en la Plaza de San Pedro, el Papa manifestó su preocupación por Venezuela, que está viviendo una situación crítica. Hago un llamado sincero a todas las partes a buscar la verdad, a ejercer la moderación, a evitar cualquier tipo de violencia, a solucionar los conflictos con el diálogo, a tener en el corazón el verdadero bien de la población y no los intereses partidistas, expresó el Papa. Y luego encomendó a Venezuela la intercesión de Nuestra Señora de Coromoto, tan amada y venerada por los venezolanos, y a la oración del beato José Gregorio Hernández, cuya figura nos une a todos. El Papa hizo un fuerte llamado a las regiones que sufren la guerra en el mundo y expresó: no sofoca la palabra del Dios de la paz, sino que sea el futuro de Tierra Santa, de Medio Oriente y del mundo entero. La guerra es una derrota.
Al concluir el rezo del Ángelus dominical en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, el Santo Padre manifestó que sigue con gran preocupación lo que estaba sucediendo en Medio Oriente y afirmó: espero que el conflicto ya terriblemente sangriento y violento no se extienda aún más. Rezo por todas las víctimas, en particular por los niños inocentes, y expreso mi cercanía a la comunidad drusa de Tierra Santa y a las poblaciones de Palestina, Israel y Líbano, dijo el Papa, alentando además a que no olvidemos a Myanmar. En otras noticias, por primera vez en su pontificado, Francisco participó en la celebración de las segundas vísperas en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma con motivo de la solemnidad de Nuestra Señora de las Nieves. Fue el pasado 5 de agosto cuando el Papa llegó a la Basílica, en la que se encontraban cardenales y obispos. Entre ellos estaba Monseñor Rolandas Macricas, comisario extraordinario para la Basílica Papal de Santa María la Mayor y quien es el encargado de presidir la celebración. Aunque la tradicional representación del milagro al que se vincula el origen de esta basílica pontificia tuvo lugar esta mañana, la lluvia de pétalos blancos se ha vuelto a repetir durante estas segundas vísperas, ahora ante la presencia del pontífice. En respuesta a la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París del pasado 26 de julio, en la que se burlaron de la última cena y después de que los obispos franceses y otros líderes católicos de diversas partes del mundo criticaron el espectáculo, la oficina de prensa de la Santa Sede emitió el 3 de agosto un comunicado. En una breve declaración enviada por correo electrónico y a los periodistas en francés, la oficina de prensa de la Santa Sede dijo que se entristeció por ciertas escenas de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París y no puede dejar de unirse a las voces que se han elevado en los últimos días para deplorar la ofensa hecha a muchos cristianos y creyentes de otras religiones. En más información, en una contundente carta abierta, cardenales y obispos de todo el mundo han pedido al Comité Olímpico Internacional que repudie y se disculpe por la burla intencionalmente odiosa de la última cena durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024. Además, los firmantes se comprometen a un día de oración y ayuno en reparación por esta blasfemia. La carta fue firmada por 3 cardenales y 24 obispos. En esta carta afirman: con asombro, el mundo vio cómo los Juegos Olímpicos de verano en París comenzaron con una representación grotesca y blasfema de la última cena. Las exmonjas de los monasterios de Belorado y Orduña en España, que fueron excomulgadas por sostener posturas cismáticas y declararse fuera de la autoridad de la Iglesia Católica, se han vinculado a un nuevo supuesto obispo sede vacantista. Rodrigo Enrique Ribeiro da Silva se convierte así en el segundo falso prelado que se une a las antiguas religiosas, después de ponerse durante unas semanas bajo la jurisdicción del excomulgado Pablo de Rojas, líder de la llamada Pía Unión de San Pablo Apóstol, y que finalmente fue expulsado del monasterio. En otras noticias, basándose en las nuevas normas para estudiar las supuestas apariciones en la Iglesia Católica, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe ha negado la sobrenaturalidad de los hechos relacionados con Helenita de Jesús y el Santuario de la Santa Montaña en Puerto Rico. En una carta dirigida al obispo de Caguas, Puerto Rico, el pasado 1 de agosto, el prefecto del dicasterio, el cardenal Víctor Fernández, confirmó que Helenita de Jesús no es la Virgen María. En su misiva, el cardenal afirmó que Helenita de Jesús, catequista misionera del siglo XIX, vivió bajo el impulso del Espíritu Santo en la caridad y en el anuncio del Evangelio, inspirada por un profundo amor a nuestra Madre del Cielo, la Virgen María. El prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el cardenal Víctor Manuel Fernández, confirmó en una carta aprobada por el Papa que existe una acción constante del Espíritu en el santuario mariano de Bailankani, en la India, y que la afluencia de peregrinos no cristianos no supone una forma de ser sincretismo.
La misiva está fechada el pasado 1 de agosto y su destinatario es el obispo de Thanjavur, Monseñor Sagarayas Tamburaj, donde se encuentra el santuario de Nuestra Señora de la Salud, el más importante de la India. En ella, el cardenal Fernández afirma que los millones de peregrinos que viajan hasta aquí movidos por la fe y los numerosos frutos espirituales que se producen en el santuario dan testimonio de la acción constante del Espíritu Santo en el lugar. En otras noticias, el Papa Francisco nombró a quien hasta ahora ha sido obispo de Providence en Rhode Island, Estados Unidos, Monseñor Richard Henning, como el nuevo arzobispo de Boston, tras la jubilación del cardenal Sean O'Malley a los 80 años. La oficina de prensa de la Santa Sede anunció en un comunicado que el Papa había aceptado la renuncia del cardenal O'Malley, quien ha servido en la arquidiócesis durante más de 20 años. Esto fue lo acontecido en la semana en el Vaticano y Europa. Más adelante no se pierda lo acontecido en América y México. Hagamos un enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa, para escuchar las palabras en español de la audiencia general del 7 de agosto. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas, después de haber reflexionado sobre el Espíritu Santo en la obra de la creación, con esta catequesis entramos en la segunda etapa de la historia de la salvación. Pasamos, por tanto, al Nuevo Testamento y contemplamos al Espíritu Santo en la obra de la redención, es decir, en Jesucristo. El tema de hoy es el Espíritu Santo en la encarnación del Verbo. Sabemos que la Virgen María, por su fe y su obediencia, engendró al mismo Hijo de Dios y gracias a su sí podemos llamarla esposa del Espíritu Santo y figura de la Iglesia. Leemos en el Evangelio de Lucas que María concibió y dio a luz a Jesús, es decir, lo acogió en su corazón y en sus entrañas y después dio testimonio de él con toda su vida. También nosotros estamos llamados, como María, a dejar espacio al Espíritu Santo para que actúe en nosotros. Cuando atravesamos situaciones difíciles, renovemos nuestra confianza en el Señor, recordando las palabras del ángel a María. Nada es imposible para Dios. No olvidemos esa palabra que nos puede ayudar mucho en la vida. Nada es imposible para Dios. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Se ve que hay muchos hoy. Hay muchos de lengua española y veo banderas de varios países. La semana próxima celebraremos la solemnidad de la Asunción de la Virgen María. Pidámosle a nuestra Madre del Cielo que interceda por nosotros para que acojamos la palabra de su Hijo, las encarnemos en nuestro obrar y vivamos siempre orientados hacia Él. Que Jesús los bendiga, que la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Radio Vaticana, la radio del Papa. Ahí los detalles de cómo se desarrolló la catequesis durante la audiencia general del pasado miércoles. ¿Sabe usted, ha pensado en esto, cómo opera el pensamiento de Dios en el hombre? ¿Cómo es que el ser humano tiene conciencia de Dios? ¿Piensa en Dios? ¿Se ha preguntado esto usted? Pues yo sí, y por eso busqué al padre Alberto Anguiano, rector de la Universidad Pontificia de México, para que nos explique esto. Hago una pausa por ahora y regreso con la entrevista. ¿Cómo opera el pensamiento de Dios en el hombre? Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Continuamos, queridos amigos, ya estamos de regreso en los servicios informativos de Ver y Creer.
Fui a la Universidad Pontificia de México. Busqué al rector, el padre Alberto Anguiano. Le pregunté, padre Alberto, ¿cómo opera el pensamiento de Dios en el hombre? ¿Por qué los seres humanos pensamos en Dios? Solo la criatura humana tiene la idea de Dios. Entrevisté al padre Alberto Anguiano, le agradecí, le dije, muchas gracias, padre, y esto me respondió. Al contrario, Roberto, muchísimas gracias a ti. Para nosotros, para nuestra universidad, es un honor contar con tu presencia y también pues abrir las puertas de la universidad a toda la audiencia. Muchas gracias, padre. Tú además estudiaste psicología o psicoanálisis. Sí, psicoanálisis, terapia psicoanalítica. Ajá. ¿Cómo? ¿Cómo? Porque tú ya traías la teología. Así es. Ya ordenado presbítero. Sí. Y entonces, ¿qué te dio por ahí, padre? Esto me da tanta curiosidad porque habla de tu personalidad. Ajá. Eres filósofo, teólogo. Con esta doctorado, bueno, ya veremos más adelante, pero además, ¿qué te llevó por la psicología y luego el psicoanálisis, ¿no? Así es, sí, así es. De Freud. Sí. Eres freudiano. Bueno, lo que pasa es que yo hago un doctorado en teología y dentro de la teología hay una especialidad que le llamamos antropología teológica. Entonces, ese es el campo de estudio, de especialización en el que yo me he ido formando. En ese campo hice mi doctorado y cuando yo termino el doctorado y vengo a enseñar a la universidad, tengo ya la inquietud de complementar este enfoque sobre el ser humano desde el punto de vista de Dios, ahora con el enfoque de las ciencias humanas, ¿no? Secular. Y entonces, pues un campo es la psicología. A mí personalmente me ha atraído la psicología, pero aquello, estamos hablando del 2005, aquella inquietud pues no se pudo concretar entonces y es hasta 2016 que ya me decido yo a empezar esta especialización en terapia psicoanalítica. Es más bien un enfoque clínico, de lo que se trata es ya de la atención a las personas desde un punto de vista o desde un marco teórico psicoanalítico. Freud es el fundador ciertamente del psicoanálisis, pero el mismo psicoanálisis, la teoría psicoanalítica ha venido evolucionando y se ha venido enriqueciendo también con otras perspectivas. Además del interés teórico, porque como he mencionado, yo me formé en este ramo de la teología que es la antropología, pues había también un interés práctico. Un tiempo yo fui formador en el seminario, concretamente mi rol era de acompañante espiritual, y ahí es donde uno se da cuenta que necesita una herramienta de este tipo, una herramienta terapéutica. Entonces yo vi la necesidad de estudiar una terapia que me ayudara precisamente a dar un servicio más profesional, por ejemplo, a los formandos en el seminario, pero en general es un servicio a las personas. Y ha sido para mí muy gratificante el poder prestar este servicio también, porque lo va uno complementando con la tradición teológica, católica, con lo que uno ya sabe precisamente del acompañamiento espiritual. Entonces, ha sido de veras para mí satisfactorio poder ayudar no solo a seminaristas, no solo a sacerdotes, también a laicos, matrimonios, familias, en este campo terapéutico. Es todo un personaje el padre rector. Mire, yo tengo que preguntarle algo muy directo. ¿Qué te resuelve mejor el misterio del hombre? ¿La psicología, la filosofía o la teología? ¿O has encontrado en las tres? ¿Has resuelto ya el misterio del hombre? No, yo creo que si lo resolviéramos ya no fuera misterio. Y como misterio precisamente requiere de un enfoque plural y enriquecido, ¿no? Entonces es por eso que
pues sirve la teología, sirve la psicología, sirve la filosofía, y a pesar de eso no agotamos el misterio del ser humano. Uno mismo en la propia persona constata que somos eso, que somos misterio, que somos una complejidad, y también lo constatas en el prójimo, ¿no? En las personas a las que vamos tratando de acompañar y servir. Somos un cóctel de pensamientos, de sentimientos, de emociones, de recuerdos, de rencores, nos vamos haciendo, ¿no? Mientras va la vida desarrollándose, pero pues somos una máquina de pensamiento, cuerpo, alma, espíritu. Solamente desde la teología somos alma y espíritu, o también lo contempla la psicología. Buena pregunta, interesante, porque la idea de que el ser humano es alma y cuerpo es originalmente griega. Es griega, es filosófica, y de ahí la palabra psicología, ¿no? Donde el prefijo psige hace referencia a la palabra alma. Hoy contemporáneamente, en un nuevo enfoque más positivo, la neurociencia habla no tanto de alma, sino más bien de mente. Y en lugar de hablar de cuerpo, habla de cerebro. Así que ese binomio clásico cuerpo-alma ahora viene reemplazado con este lenguaje más científico, neurocientífico, de mente y cerebro. Pero hay pues cosas que continúan en el significado, ¿no? De alguna manera mente y alma significan más o menos lo mismo, aunque claro, las perspectivas ya son otras, ¿no? Y el ruaj, el espíritu. Y el ruaj, el espíritu. Eso sí es teología. Así es, ese es un término ya no griego, es un término hebreo, bíblico, que hace referencia a esta dimensión del ser humano que está abierta a algo que va más allá de sí mismo, ¿no? Por eso el término ruaj en la escritura sí es un término aplicado al ser humano, pero sobre todo aplicado a Dios. Forma parte, sin embargo, del vocabulario, es decir, de las palabras con las que la escritura hace referencia al ser humano. O sea, el espíritu es eso que es del ser humano, pero que es de Dios. Así es. O que Dios ha compartido con el ser humano. Lo que nos capacita y hace posible que nosotros tengamos diálogo con Dios, que nos encontremos con Él. Es esta ventana, esta puerta abierta que constitutivamente tenemos para referirnos a algo que no somos nosotros, que no es nuestro semejante, sino que es un más allá. Y la psicología esto no lo contempla. La psicología contempla el hecho religioso, contempla el deseo, el anhelo religioso, desde una perspectiva obviamente más laica, antropológica. Pero es interesante decir que, por ejemplo, hablando de Freud, ¿no? Del fundador del psicoanálisis, pues él era un médico, era una persona dedicada a los estudios neurológicos, y en sus primeras investigaciones él intenta dar explicación sobre todo el fenómeno de la histeria, que creían exclusivo de las mujeres. Intenta dar una explicación pues desde las leyes, por ejemplo, de la termodinámica, ¿no? Y entonces hace toda su explicación del cerebro, de cómo funciona, qué es lo que podría estar dando origen a este tipo de comportamiento. Luego se va a dar cuenta de que esta explicación puramente biológica no es suficiente, no se puede explicar el comportamiento humano solo desde la observación del cerebro, sabe que hay algo más. Y entonces, bueno, empieza, por ejemplo, a hablar de la importancia de interpretar los sueños, porque los sueños van revelando la mente humana, el inconsciente. Entonces, él ya hace un diseño
de la mente, ¿no? Hace una topografía de la mente y por eso dice que la mente tiene como 3 regiones, el consciente, el preconsciente, el inconsciente, pero en realidad no se trata de lugares, no son topos físicos, sino es algo que está más allá de la física, por eso se le llama metapsicología. ¿A qué apunta esto? Esto está apuntando a que el ser humano no es una realidad puramente bioquímica, es algo más que eso. Y entonces ya estamos en un terreno de espiritualidad, entendiendo por espiritualidad esto, lo que se contrapone al puro hecho biológico, físico, químico. Ahí es donde yo veo la convergencia, ¿no? Incluso de estos estudios laicos de psicología con la teología. Todo esto que acabamos de escuchar, conjugado en una persona. ¿Se da cuenta por qué yo le pregunté al padre Alberto sobre esto? Porque la visión que él debe tener de las personas, de lo sagrado, de una universidad, de lo académico, de los profesores, de los alumnos, debe ser muy especial. Y veo, padre Alberto, que lo tuyo es lo intangible. Te has metido en lo que no se puede tocar, en lo que no se puede ver en un microscopio, ¿no? Ajá. Que es pensamiento, mente, psique y espíritu. Así es. Esa es tu vida. Sí. Pero bueno, finalmente hay que aterrizar también, ¿verdad? Y el espíritu tiene su expresión en lo concreto de las personas, en nuestra propia corporalidad, en la vida cotidiana. Padre Alberto, estábamos conversando de la Facultad de Derecho, que piensas robustecerla, ¿no? Buscar más matrículas, más alumnado, y algunas otras facultades que piensas crear, hacer nuevas. Sí, en esta misma Facultad de Ciencias y Humanidades necesitamos nuevas carreras que, como lo dice el nombre de la misma facultad, vayan sobre todo en la línea de las humanidades, que son precisamente afines pues a la formación eclesiástica. Por eso hablamos de psicología, hablamos de la misma licenciatura, por ejemplo, en educación. Necesitamos impulsar pues la creación de carreras humanistas que puedan ser de servicio a la sociedad, a México y también a la Iglesia. Porque incluso los mismos sacerdotes, las religiosas, los religiosos, podrían aprovecharse de estas carreras, de tal manera que, aunque canónicamente tengan que formarse primero en filosofía y teología, posteriormente pueden hacer también un estudio en otras carreras humanistas, como fue el caso, para seguirse preparando y sirviendo mejor. ¿Comunicación? Comunicación, ¿por qué no? ¿Verdad? Necesitamos más Robertos, como Gracias, más padre. comunicadores. Ahora hay una nueva comunicación. Totalmente. Ese mundo de YouTube, de Instagram, de redes sociales, Sí. ¿no? Hay una muy nueva forma de comunicar. Así es. Sí, también la universidad es otro de nuestros grandes proyectos, ¿no? Estábamos muy acostumbrados, habituados pues a esta clásica enseñanza en el salón. La pandemia, de entre las cosas que podemos rescatar de la pandemia y buenas, pues nos ha dejado la enseñanza de que la tecnología digital es una gran herramienta, una gran aliada de la educación, que nos da la posibilidad de extender la oferta formativa también a las personas que están simplemente interesadas en su formación y no precisamente en un título. Entonces, además de que tenemos las 4 facultades, tenemos un instituto de ciencias religiosas y tenemos también un departamento, como en muchas universidades, de formación continua. Ahí tenemos pues una gran cantidad de cursos para personas interesadas en formación no escolarizada, es decir, una formación que no va a terminar en un título, pero que ciertamente contribuye pues al desarrollo personal. Al desarrollo personal, a quien tenga esa sed
de conocimiento, al que tenga muchas preguntas, sí, que necesita responderse. Y sobre todo estamos conscientes de que en México todavía el catolicismo sigue siendo mayoritario, el cristianismo igualmente, y bueno, independientemente de la religión, las humanidades, como lo hemos dicho, son afines al Evangelio, y nosotros tenemos una oferta en ese sentido, en el sentido humanista, y queremos que mucha gente se beneficie. Desde luego, obviamente, estamos interesados en que los agentes de pastoral dentro de la iglesia se formen. Sí, y claro, con los cursos en línea, desde cualquier ciudad. En la Universidad Pontificia de México, facultades en Filosofía, Teología, Derecho Canónico y Derecho Civil. Ciencias y Humanidades, y ahí tenemos la carrera de Derecho Civil, está el Instituto de Ciencias Religiosas y el Departamento de Formación Continua. Y en formación continua, en esos cursos, en esos diplomados, que me parece que el alumnado es mayormente laico, ¿no? Efectivamente, laico. Sí. ¿Cómo qué cursos hay? Yo aquí he tomado varios. Sí. Bueno, podemos empezar por los cursos más amplios para el gran público e incluso para público joven. Tenemos lenguas clásicas, ¿no? Por ejemplo, griego, latín, y tenemos también de las lenguas modernas el francés, el inglés, el italiano. Entonces, las lenguas no tienen credo, ¿no? Nos comunican, nos ayudan a interrelacionarnos. Esto es parte de la oferta que está ahí en este departamento. Entonces, algunos cursos que van en la línea terapéutica y luego otros cursos que están más orientados a la capacitación de los estudiantes para el manejo de grupos, para administración de recursos, para la procuración de recursos, etcétera. Y en medio de todo esto hay cursos o diplomados como arte sacro, espiritualidad, mariología, cristología, en fin. Sí. Acérquese a la Universidad Pontificia de México, yo sé lo que le digo. Solo podemos aprovechar estos años de vida para aprender, para conocer, para saber. El desarrollo humano, ¿verdad? El desarrollo humano es uno de los cursos también. En el sitio de internet de la universidad encontramos todo esto. Así es, ahí está en la página de la universidad, www.pontificia.edu.mx. Muchas gracias, Padre Alberto. Al contrario, muchas gracias, Roberto. Y hasta aquí la entrevista que le hice para usted al Padre Alberto Anguiano en la biblioteca de la Universidad Pontificia de México. Así opera el pensamiento de Dios en el hombre. Hacemos una pausa, queridos amigos, regresamos con noticias de América, de México y con nuestro editorial de esta semana que habla acerca de la sepultura de Jesús. Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@pericreer.com. Ya estamos de regreso, queridos amigos, ahora para darle a conocer los sucesos, las noticias que se han suscitado en México y también en América. Sea usted nuevamente bienvenido a las noticias. Luego de las elecciones del pasado 2 de junio en México, en las que se eligieron a un nuevo presidente, el futuro de los estados que aún sancionan el crimen del aborto se torna incierto. Así lo advirtió Luz Antonio Hernández, responsable de la plataforma mexicana Voto Católico. En diálogo con la agencia informativa Así Prensa, consideró que México enfrenta ahora uno de los momentos más críticos para la protección del derecho a la vida. Hernández advirtió que lo que está en juego es la normalización social de la injusticia del aborto, lo que obliga a los defensores de la vida a redoblar esfuerzos y estrategias para construir una sólida cultura de la vida desde la concepción y durante todas las etapas del ser humano que sea compatible con el derecho a la salud, la seguridad, la educación, el trabajo y la maternidad de las mujeres. En una lamentable noticia proveniente de Nicaragua le informo que al menos 9 sacerdotes católicos han sido secuestrados con violencia por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo allí en Nicaragua desde el 26 de julio. Así lo denunció la abogada investigadora Marta Patricia Molina. Estos presbíteros permanecen bajo total vigilancia de la Policía Nacional, aseguró.
Molina, autora del informe Nicaragua, una iglesia perseguida, compartió en su cuenta de X un listado de sacerdotes secuestrados por la dictadura sandinista. Se trata de al menos 9: Monseñor Ulises Vega Matamoros, Monseñor Edgar Sacasa Sierra, el padre Víctor Godoy, el padre Jairo Pravia Flores, el padre Marlon Velázquez, el padre Yarvin Torres y el padre Raúl Villegas, todos ellos del clero de la diócesis de Matagalpa. Fray Silvio Romero de la diócesis de Jigalpa y el padre Frutos Constantino Valles Almerón de la diócesis de Estelí. Después de 10 días de las elecciones presidenciales en Venezuela, celebradas el pasado 28 de julio, la Conferencia Episcopal Venezolana publicó su tercer mensaje al país sobre la crisis política y social que se vive producto de la proclamación de Nicolás Maduro como presidente electo y los numerosos cuestionamientos nacionales e internacionales sobre la legitimidad del resultado. Reiteramos, nuestro llamado a respetar la soberanía del pueblo expresada a través del voto el pasado 28 de julio, desconocer la voluntad popular es ilegal y éticamente inaceptable, expresaron los obispos. En noticias de Cuba, le informo que tal vez sea necesario que los males que sufre la isla empeoren para que el pueblo despierte. Esto lo manifestó en un reciente video el sacerdote Alberto Reyes de la arquidiócesis de Camagüey, debido a la crítica situación económica y social del país. ¿Qué hace falta para que se produzca un cambio en Cuba y termine esta pesadilla infernal? ¿Cómo salir de esta espiral de deterioro cada vez más profunda? Sabemos que la economía cubana no va a remontar y que ni el turismo, ni las remesas, ni ninguna otra inyección lograrán solucionar nuestras necesidades básicas. Así lo señaló el sacerdote en su cuenta de Facebook. Ecuador corre el riesgo de padecer una de las leyes más liberales de la eutanasia y de dejar totalmente a merced del aborto a los niños no nacidos, ha alertado María de Lourdes Maldonado, presidenta del Estudio Jurídico Dignidad y Derecho. La presidenta de Dignidad y Derecho hizo esta advertencia a raíz del proyecto de ley que se ha presentado la Defensoría del Pueblo para legalizar la eutanasia, siguiendo la disposición de la Corte Constitucional que se despenalizó esta práctica el 5 de febrero de 2024. Asimismo, están las dos demandas presentadas a la Corte para que se declare inconstitucional el artículo 149 del Código Orgánico Integral Penal, con lo que se daría la despenalización total del delito del aborto en el Ecuador. Más de 50,000 abortos se están ejecutando en Colombia en este año, por lo que esta práctica es la amenaza más grande para la paz del país, ha señalado el director nacional de la Plataforma Ciudadana Unidos por la Vida, Jesús Magaña, en un evento llevado a cabo en Bogotá. El líder Provida hizo esta denuncia ante las miles de personas congregadas ayer en la Plaza de Bolívar para participar de la movilización y oración ecuménica por la paz del país, convocada por el movimiento ecuménico JC 2033 y que contó con el apoyo del episcopado colombiano. La Conferencia Episcopal de Colombia convocó a una jornada de oración por las necesidades de Venezuela y Colombia para que en torno a la oración reforcemos los lazos de fraternidad y se incentiven los esfuerzos y acciones que favorezcan la solución de su preocupante contexto social y político. Los señores obispos de la frontera entre las dos naciones continúan liderando acciones humanitarias en favor de la población migrante y desplazada. Los demás obispos, al interior de ambos países, seguimos contribuyendo decididamente de nuestras iglesias particulares en los procesos de reconciliación, justicia y paz en las regiones. ¿Cómo no unirnos todos en la plegaria confiada, pidiendo a Dios que continúe dando su luz y su fuerza en la búsqueda del bien común y la paz?, afirmó la Conferencia Episcopal de Colombia. En noticias de Argentina, la imagen de la Virgen de Luján, que había sido robada de la Basílica de Santa Rosa de Lima en la ciudad de Buenos Aires, Argentina,
Fue recuperada y volverá a la iglesia con una gran celebración prevista para el 15 de agosto, solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen. Hace poco más de un mes, un hombre que ingresó a la basílica ubicada en el barrio porteño de Valvanera para pedir asistencia, tomó la imagen de la Virgen y se la llevó, según quedó registrado en los videos de seguridad. A partir de ese momento, el párroco del lugar, el padre Sebastián Suri, comenzó una campaña de búsqueda de la imagen. En agosto, Jesús en el Santísimo Sacramento flotará por el río Mississippi, uno de los ríos más largos y caudalosos de América del Norte, en una procesión eucarística. La procesión, que incluirá casas flotantes, remolcadores y barcos de vapor, partirá de Baton Rouge, Luisiana, el 14 de agosto y llegará a Nueva Orleans la noche siguiente. La procesión de casi 210 kilómetros, conocida como el Corpus Christi de Mississippi, ha captado la atención de funcionarios estatales y locales que están alentando la asistencia. El evento es una fusión de avivamiento eucarístico nacional con una tradición local organizada por la comunidad religiosa de Jesús crucificado. En una información concerniente al Perú, concretamente a la ciudad de Cusco, donde se elaboran tan bellas pinturas en óleos sobre tela, le informo que José Gálvez Kruger, quien es miembro de la Sociedad Peruana de Historia, publicó informes en los que rechaza el pretendido sincretismo en importantes obras de arte virreinales en América, los llamados arcángeles arcabuceros y el Niño Dios del Cusco. En declaraciones a la agencia Así Prensa, Gálvez Kruger, quien es además licenciado en Filosofía por la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, lamenta que estas obras durante casi medio siglo han sido usurpadas, contaminadas y paganizadas. Para el experto peruano, recuperar el auténtico sentido de estas obras de arte católico es una forma de devolverle a la Virgen María, Reina de los Ángeles, el ejército de ángeles artilleros mediante el cual el arte y villancicos y populares cantaban y saludaban con salvas de arcabuz el nacimiento de Cristo y la coronación de María. Y hasta aquí el resumen informativo de la semana de América y México. Y hasta aquí termina la información. Ahora vayamos a escuchar el editorial de esta semana, que hoy tiene como título Sepultura de Jesús. Tras la muerte del Señor en cruz, en el Gólgota solo quedaron 3 mujeres que se mantenían cercanas a la cruz, aunque distantes de los verdugos por miedo a ellos y al extremismo judaico. Había también unas mujeres mirando desde lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago el Menor y de José, y Salomé, que lo seguían y le servían cuando estaba en Galilea, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Y ya al atardecer, como era la preparación, es decir, la víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro respetable del consejo que esperaba también el reino de Dios, y tuvo la valentía de entrar donde Pilato y pedirle el cuerpo de Jesús. José de Arimatea no permitió que el cuerpo del Señor quedara colgado de la cruz, y como era la víspera del sábado, armándose de valor, acudió ante Poncio Pilato para suplicarle que le concediera darle sepultura. Obtener de Pilato ese beneficio no fue sencillo, a pesar de que era miembro respetable del Sanedrín. Aunque Pilato estaba fastidiado con los sanedritas, tuvo la atención de recibir a José de Arimatea, pues se había ganado su respeto en las muchas reuniones que sostuvo con él como miembro del Sanedrín, en las que se tomaban acuerdos mutuos de gobierno. Aún así, tuvo que comprometerse a mucho, poniendo en riesgo su prestigio, su profesión, su libertad y su vida. Se extrañó Pilato de que ya estuviese muerto, y llamando al centurión le preguntó si había muerto hacía tiempo. Informado por el centurión, concedió el cuerpo a José, quien comprando una sábana lo descolgó de la cruz, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba excavado en roca. Luego hizo rodar una piedra sobre la entrada del sepulcro. Convencido por José, el prétor tuvo que asegurarse de que Jesús ya estuviese muerto, y ordenó a un centurión que verificase su muerte. Al llegar al Gólgota, el centurión hundió una lanza hasta el fondo del costado de Cristo, atravesando su corazón, del que brotó sangre y agua. Jesús ya había muerto hacía tiempo. Enterado Pilato,
Fiel a su promesa a José de Arimatea, le concedió descolgarlo de la cruz. Complacido, José de Arimatea abandonó el pretorio, cruzó el patio del templo y se dirigió al Sancta Sanctorum para pronunciar allí una oración. Sorprendido por ver el velo rasgado en dos, en un impulso tomó una de las dos partes, entregó unas monedas al guardia y, sobrecogido por tener en posesión tan precioso tesoro, se lo llevó abrazándolo en su pecho. Al llegar al Gólgota, se entregó a la tarea de descolgar el cuerpo del Señor. Lo entregó a los brazos de María y allí quedó en su regazo, arropado por las caricias de su madre y bañado por sus lágrimas. Luego el cuerpo fue recostado sobre una parte del velo y con la otra parte se cubrió el frente de todo su cuerpo. Se puso en un sepulcro que estaba excavado en roca, sepulcro que había adquirido José de Arimatea para cuando él muriese, y se hizo rodar una piedra sobre la entrada del sepulcro, sellando la oscuridad del silencio y la soledad. María Magdalena y María la de José se fijaban donde era puesto. Dos testigos presenciales de la muerte y de la sepultura de Cristo. Dos mujeres que dieron fe del sitio en que fue sepultado, sin saber ellas que su muerte no era el final, sino apenas el principio. Ellas notaron que el lienzo que cubrió su cuerpo no era de tela corriente como establece el ritual funerario judío, porque así como se nace sin posesiones, así se ha de dejar este mundo, pues en la muerte no hay diferencia entre ricos y pobres. La mortaja judía debe ser de la tela más sencilla, la más austera y pobre. Por lo contrario, aquel lienzo era muy fino, elaborado con lino tejido en forma de espina de pez, la tela más rica en aquel entonces y la misma de la que está compuesta la famosa reliquia de la sábana santa que se conserva y venera en la Catedral de Turín. Este lienzo, por sus medidas de 4,42 por 1,13 metros y por la composición de su tela, no fue elaborada para ser una mortaja, sino para que cubriese el Sancta Sanctorum del templo, de donde José de Arimatea la tomó porque vio que era justo que ese mismo velo que había cubierto la presencia de Dios en nuestro mundo, cubriese también su cuerpo que muerto había quedado en la tierra. Y hasta aquí el editorial y hasta aquí termina nuestro programa. Muchas gracias por habernos escuchado en otra emisión más del Pulso del Papa. Nos escuchamos la próxima semana. Y como siempre ha sido un gusto estar con usted en las voces de la información. Marisa O'Farrill y Roberto Farril. En la operación técnica Miguel Ángel Mejía y en la redacción Ana Guadalupe Silvestre. Marisa, que te la pases muy bien. Gracias igualmente y le dejamos con lo más importante, la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, et hoc nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini, Qui fecit caelum et terram. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenith y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico presenta El Pulso del Papa.